¿no? Vamos con la primera pregunta. Ahí está. Vamos a... Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, tenemos entonces la primera pregunta. Vamos a hacer un zoom aquí para poder ver mejor, ¿sí? Visualizar mejor, ¿no? Muy bien, esa es la primera pregunta que tenemos por aquí. Lo siguiente, ¿no? Es una pregunta de fuerzas intermoleculares. Sí, es una pregunta de fuerzas intermoleculares. En relación con las fuerzas intermoleculares, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Muy bien, muy bien. Nos hablan de las fuerzas intermoleculares. Indique la secuencia de verdadero o falso. A ver, te pregunto, ¿qué tal estás en fuerzas intermoleculares? ¿Dominas o no dominas el tema para resolver las preguntas de manera directa? A ver, comenta por favor antes de empezar a resolver. ¿Mm? ¿No mucho? ¿O es tu fuerte? ¿Es tu tema favorito? ¿Mm? Muy bien. Bueno, te decía porque quizás te compartí un material de fuerzas intermoleculares para repasar un poco, ¿no? Esa era la intención. ¿Ah? Ya. Es la intención de la pregunta. A ver, solamente uno me ha respondido. Ok, solamente uno, lo demás me imagino que lo dominan. Ya, chicos, muy bien. Entonces, si dominan el material, no hay problema. Bueno, si dominan el tema, ¿no? Fuerzas intermoleculares. Bien, empiezo entonces con la primera, ¿ah? ¿Ya? Tú me dices después, si es que tienes dificultades, entonces comparto un poco de teoría para reforzar eso, ¿ya? Bien, dice acá la pregunta, verdadero o falso, dice a ver, a ver, las moléculas polares solo, ojo, dice acá, solo experimentan atracción dipolo-dipolo las moléculas polares, dice. A ver, moléculas polares. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplito de moléculas polares, ¿de acuerdo? Ya está, a ver, un ejemplito de moléculas polares. A ver, un ejemplito de moléculas polares. A ver, tenemos moléculas polares, por ejemplo, la propanona. La propanona, más conocido como la acetona. Ahí está, es una molécula polar. Un CH3, grupo carbonilo y CH3. Esta es la famosa propanona, más conocido como acetona, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando uno tiene una muestra de propanona, ¿sí? Que es una sustancia líquida, entonces uno va a tener millones de moléculas. Eso quiere decir que uno va a tener, pues, millones de moléculas. Así como estás viendo, ¿correcto? Vamos a tener muchas moléculas de propanona. ¿De acuerdo? Ahora, estas moléculas son moléculas polares. Son moléculas polares. ¿De acuerdo? Porque tienen un vector momento dipolar diferente de cero. Son moléculas polares. ¿Sí? Entonces, como estos son moléculas polares, ojo que estamos hablando de la propanona, más conocido como acetona, entonces decimos son moléculas polares. Entonces, las moléculas polares de este tipo van a presentar, van a presentar interacciones dipolo-dipolo. Interacciones dipolo-dipolo, conocido como Keystone. Keystone. ¿Correcto? Y además, de Yapita, también va a presentar fuerzas de dispersión de Fritz London, ¿ah? La que, digamos, la fuerza más fuerte aquí, la predominante, viene a ser dipolo-dipolo o Keystone, ¿no? Fuerzas dipolo-dipolo o Keystone, ¿sí? Esa es la que
domina, predomina, ¿no? La palabra adecuada es predomina dentro de estas moléculas esta fuerza intermolecular dipolo-dipolo quisan. Y en segundo lugar, también existe, pero su intensidad es débil, viene a ser las fuerzas de dispersión de Fritz-London. Pero como te decía, esta es la que predomina, ¿no? ¿Cierto? Esta de acá, ¿no? Entonces, estos son moléculas polares, y entre las moléculas polares existe dipolo-dipolo quisan y también London. Dice acá, las moléculas polares, como la acetona o propanona, solo, dice acá, ¿no? Dice solo experimentan atracción dipolo-dipolo, falso, porque también tienen, ¿qué cosa? También tienen dispersión de London, ¿sí? Entonces, esto, muchachos, sería falso. Muy bien. A ver, vamos a leer en el chat. Ya, muy bien, claro, muy bien. Lo que sucede, mi querida Amy, es que las moléculas polares también presentan fuerza de dispersión de London, de Fritz-London. Es decir, la fuerza de dispersión de London están presentes en moléculas polares y apolares. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la proposición número 2. Dice la proposición 2. A ver. Veamos por acá. Las moléculas más polarizables tienen fuerzas de dispersión más intensas. Bueno, cuando dice moléculas más polarizables, significa que se cargan más. Correcto, se polarizan más. Entonces, cuando una molécula se polariza más, entonces las fuerzas de dispersión de London son más intensas. ¿De acuerdo? Esto eh, eh, tiene que ver con el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos las moléculas em, de los halógenos, analizamos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Entonces, el yodo es más polarizable por el tamaño y también por la cantidad de electrones que tiene. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, tienen la misma cantidad de electrones de valencia, pero en tamaño y en tamaño, eso permite que se polarice de manera más intensa. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, esto se da en una sustancia pura entre sus moléculas. Entonces, las moléculas más polarizables tienen fuerzas de dispersión más intensas, ¿no? Y justamente eso se puede explicar, como ya mencionaba hace un momento, en los halógenos, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. El yodo tiene mayor temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque es más polarizable. Y eso generalmente, como regla general, lo ajustamos, ojo, lo ajustamos a la masa molar, ¿no? Entonces decimos, en general, a mayor masa molar, es más polarizable y eso implica mayor fuerza de dispersión de London. Mayor fuerza de dispersión de London. Recuerda que las moléculas de flúor, cloro, bromo y yodo son moléculas no polares o apolares. Y en esas moléculas existe el London. ¿Mm? Muy bien, por lo tanto, esto es verdadero. ¿Ya? Si no quedó claro esta parte, muchachos, me avisas para poderte compartir el PDF y explicarte, ¿no? Justamente con imágenes, qué es lo que te estoy explicando en este momento, ¿no? De lo que es polarizable para la fuerza de dispersión del London. 3. Las fuerzas de puente hidrógeno, o sea, los EPH, aquí nos hablan de los EPH, ¿no? Los enlaces de hidrógeno, fuerzas de puente de hidrógeno, suelen ser del tipo más intenso de la fuerza intermolecular. Bueno, en general, ojo, en general, esto puede cambiar, ¿ah? Este es en general. El EPH, es el puente de hidrógeno, es más intenso que el dipolo-dipolo Kisson y el dipolo-dipolo Kisson es más intenso que la fuerza de Fritz-London. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería verdadero. Bueno, entonces tenemos un falso con dos verdaderos, marcamos la C. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ok. Permíteme un momentito, a ver, vamos a compartir un poco para no crear dudas, ¿no? La idea no es crear dudas, sino es que puedas entender mejor el tema, sobre todo consolidarlo. Ujú. Muy bien. Bien. A ver, vamos a ver acá. A ver, un momento. Ya. Ujú. Muy bien, a ver, confírmame si puedes ver el título de fuerzas intermoleculares. Ok, listo. Muy bien, entonces ya luego te voy a compartir este material. Me voy a una parte clave, muchachos, dentro de este marco teórico. Y eso lo tengo por aquí. Aquí. Clasificación de las fuerzas intermoleculares, de la FIM, ¿no? De la FIM, fuerzas intermoleculares. Bien. Para la clasificación de las fuerzas intermoleculares debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Fuerzas intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Fritz London, FL, ojo con esto, ¿ah? FL es London, fuerzas de Fritz London, dipolo-dipolo Keeson y puente hidrógeno, que es un dipolo-dipolo especial. El puente hidrógeno es un dipolo-dipolo especial, más intenso que el dipolo-dipolo común. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora, moléculas. Nosotros vamos a tener moléculas no polares o apolares. Y también vamos a tener moléculas polares. En las moléculas polares, recordemos que vamos a tener aquellas que tienen enlace flúor hidrógeno, oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno. También vamos a tener moléculas polares que no tienen enlace flúor hidrógeno, oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos. Para una molécula polar, solo tenemos fuerza de Fritz London, que es una fuerza de Van der Waals. ¿De acuerdo? Muy bien. No tiene dipolo-dipolo, menos puente hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Eso sería para una molécula no polar o apolar. Para las moléculas polares, vamos a ver. Si tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, va a tener puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Va a tener puente de hidrógeno, pero no va a tener dipolo-dipolo, pero sí va a tener London. A ver, una vez más, mira. Si la molécula polar tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, va a tener puente de hidrógeno. Y de ella pita va a tener su London, como lo mencioné en el problema número 1, pero no va a tener dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que va a tener es el dipolo-dipolo especial que es puente hidrógeno. Y London. Muy bien. Y si no tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿qué tiene, profesor? Bueno, va a tener dipolo-dipolo, pero también va a tener London y no tendrá puente hidrógeno. ¿Me dejo entender? ¿Quedó más claro que el petróleo, muchachos? A ver, confirmen. Ya, esa es la jugada. ¿Ya? Esa es la jugada, muchachos, para las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Ok. Dicho esto, mira,
Vamos a ver. Tenemos acá un ejercicio modelo, ¿no? Un ejercicio modelo. Acá tengo varias moléculas, pero ahora tengo que saber cuáles son moléculas polares y apolares. Ahí viene el desafío, ¿sí o no? ¿Cómo saber cuál es molécula polar, cuál es molécula polar? Bueno, si tienes suerte, si tienes suerte, aquí debo tener una lista. Si no, bueno, a ver. Mm, ya, bueno, te lo voy a explicar así, mira. ¿Cómo voy a saber si es una molécula polar o apolar? Bueno, en realidad hay un gran grupo de moléculas no polares, como también moléculas polares. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, si tú revisas un poco el tema del sulfuro de hidrógeno, este sulfuro de hidrógeno, muchachos, es así, mira, a ver. Sulfuro de hidrógeno, con un par libre de electrones. ¿De acuerdo? Eso es el sulfuro de hidrógeno. Ahora, ¿cómo sabemos si es polar o no polar? Bueno, hay que aplicar el vector momento dipolar. El vector momento dipolar se dibuja, el vector momento dipolar, muchachos, se dibuja, ojo, ese vector momento dipolar se dibuja del vector, bueno, se dibuja del menos electronegativo al más electronegativo. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, mira, por acá, de ayuda, esto va a ser de ayuda. La electronegatividad, que también es llamado X, ¿de quién? Del hidrógeno, aproximadamente 2,1. Y del azufre, ¿ah? Del azufre, me parece que es aproximadamente 2,5. ¿Ya? Entonces, el azufre es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, vamos a dibujar un vector. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar un vector. Ese vector se dibuja del menos electronegativo al más electronegativo. A ver, lo vamos a dibujar. El hidrógeno es 2,1, azufre 2,5, entonces es más electronegativo. El vector se dibuja del menos al más electronegativo. Ya está, ya dibujé un vector. ¿De acuerdo? Acabo de dibujar un vector. ¿Sí? Ahí está. A este vector le llevo vector momento dipolar 1. De igual manera, voy a dibujar otro vector entre el otro hidrógeno y el azufre. Mira, un primer vector he dibujado hidrógeno-azufre, el lado izquierdo. Otro vector es hidrógeno-azufre, el lado derecho. ¿Ya está? Listo. Tengo dos vectores. De hecho, el par libre también tiene sus vectorcitos, pero no lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Tiene sus vectorcitos, ¿ya? Voy a analizar solamente esos vectores de átomo a átomo. Entonces, mira, si tú determinas la resultante entre estos dos vectores, muchachos, sí o no que la resultante sería esta. Vector momento dipolar 1 y vector momento dipolar 2, su resultante sería así, hacia arriba. ¿Sí o no? Claro que sí. Así sería su resultante. ¿Eh? ¿Te das cuenta? O sea que esta molécula tiene un vector resultante. Y como tiene un vector resultante, un vector momento dipolar resultante, decimos que la molécula es polar. ¿Correcto? Decimos que la molécula es polar. Bueno, limpiamos esto y hemos explicado de que esta molécula es polar. ¿De acuerdo? Es una molécula polar. ¿Ya? Ese es el análisis que debemos hacer para una molécula. Por ahí estaba mencionando que si el átomo central, estaba mencionando, profesor, si el átomo central tiene par libre, es polar. Ok, esa es una regla práctica, está bien. Si el átomo central tiene pares libres, pues es una molécula polar. Pero ¿cómo lo explicamos? Con los vectores que acabo de explicar, ¿sí? Ya, esa regla práctica también funciona. Bien, entonces sabemos que esto viene a ser una molécula polar. Bueno, ahora, si es molécula polar, entonces regreso, mira, voy a regresar acá. Si es molécula polar, ¿sí? Muy bien. Si es molécula polar, estoy acá. Me pregunto, ¿no? Si es molécula polar, me pregunto, ¿tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno? ¿Tiene ese enlace? Veamos. ¿Tiene ese enlace? No, no tiene. No tiene. No tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. No tiene. Y si no tiene, muchachos, si no tiene ese enlace,
Entonces me voy abajo. No tiene estos enlaces. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Una molécula cuya fuerza intermolecular es de tipo dipolo-dipolo. Es dipolo-dipolo y también London. El que predomina aquí es el dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo es el que predomina sobre London. London es la diapita. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que predomina es dipolo-dipolo. Por lo tanto, la fuerza intermolecular que existe aquí es dipolo-dipolo o Kison. ¿De acuerdo? Dipolo, dipolo o Kison. Entonces anoto acá, existe dipolo, dipolo o Kison. ¿Sí? Muy bien. Esta molécula también es una molécula polar. Lo analizas con los vectores y es una molécula polar. Profe, pero ¿cómo sé que es una molécula polar? Mira, ve, nitrógeno, un par libre va a tener, enlazado a 3 hidrógenos, esa es la molécula del amoníaco. Dibujas los vectores vas a dibujar del menos al más electronegativo, ahí está, vector 1, vector 2 y vector 3. La resultante, como te puedes dar cuenta, la resultante de los 3 vectores apuntaría hacia arriba, pues, ¿no? Y como hay resultante, como los 3 vectores me dan una resultante diferente de 0, por lo tanto, entonces decimos que es una molécula polar. ¿De acuerdo? Entonces decimos que es una molécula polar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta molécula polar, fíjate, nitrógeno, hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno, mira, ve. ¿Cierto? Nitrógeno, hidrógeno. Ah, ya, profesor, es una molécula polar, correcto. Y si esta molécula polar la analizamos, decimos, esa molécula polar, ojo, esa molécula polar, ¿ah? A ver, ¿qué pasó acá? Un momentito. Ya. A ver. Ya, entonces, esta molécula polar, si analizamos, tiene enlace nitrógeno-hidrógeno. Regresamos acá, y si tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, entonces, fíjate, perdón, acá, si es una molécula polar y tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, tiene pH, o sea, puente hidrógeno, ¿de acuerdo? Va a tener puente hidrógeno. Y también London. ¿Por qué? Porque la molécula polar tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, entonces tiene puente hidrógeno. Ahí está, que es un dipolo-dipolo especial. Muy bien, entonces, esta molécula tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, por lo tanto, viene a ser una molécula de tipo polar y, bueno, puente hidrógeno, ¿no? Un momento. Ahora sí. A ver, un momentito. Se me fue mi lapicerito. Y ahora sí. Entonces, como te decía, esa es una molécula polar y va a tener, pues, puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y así, voy a hacerlo más directo ya. Esta molécula, el metano, es una molécula apolar. Es una molécula apolar. Y regreso aquí a revisar, reviso, ojo acá, cuando tengo las moléculas apolares, y las apolares solamente tienen London, nada más, London, solamente tienen eso. Entonces regreso acá, y ese sería Fritz London. Muy bien, esta molécula es una molécula polar. Tiene enlace, ojo, tiene enlace. Cuando digo tiene enlace, me refiero a esto, muchachos. HCN triple con el nitrógeno. Pregúntate, ¿tiene enlace? Tiene enlace. Fíjate, polar tiene este enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Si lo tiene, va a ser puente hidrógeno. ¿De acuerdo? Si la molécula polar tiene uno de estos 3 enlaces, puente hidrógeno. Entonces me fijo
y me doy cuenta que no tiene, pues, no tiene ese tipo de enlace. No hay ese enlace, por lo tanto es polar, y si no tiene, pues de frente es un dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? El CO2, su Lewis es así, ¿ya? Y viene a ser una molécula apolar o no polar, ¿ya? Apolar o no polar. Y bueno, cuando la molécula es apolar, solo tiene London nada más. De esa manera, muchachos, es como nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, vamos entonces a regresar. Yo creo que ya quedó un poco claro esa parte, ¿sí? Algo más que comentarte aquí, a ver, antes de continuar. Ya, hace un momento también estábamos hablando de las fuerzas de London, ¿no? Si eran polarizables o no, ¿no? En realidad aquí, cuando hablamos de London, aquí tenemos, fíjate, la molécula, una molécula apolar y otra molécula polar. ¿Mm? O sea, su momento dipolar es cero. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a generar un dipolo instantáneo, o sea, se va a polarizar, ¿de acuerdo? Se polariza, generando cargas parciales, ¿sí? Y esto permite, pues, que una atracción entre moléculas. Ujú. Eh, Se forma un dipolo instantáneo y esto permite, pues, que se generen cargas. ¿Mm? Y esto induce a la otra molécula, se forma un dipolo instantáneo y esto induce a la otra molécula y también genera pues cargas, ¿no? De manera que el negativo con los positivos se atrae y esto genera pues la fuerza intermolecular llamada de London, que son atracciones muy débiles y son dipolos no permanentes. Son dipolos no permanentes. ¿Mm? En cambio, cuando es Quison, por acá está, cuando es Quison, vienen a ser dipolos permanentes. Entonces, el dipolo-dipolo es cuando la molécula tiene un dipolo permanente. Y cuando es London, ¿m? Es un dipolo no permanente. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta es una molécula polar, otra molécula polar, ¿sí? Y como te puedes dar cuenta, esta carga parcial negativa con esta carga parcial positiva se atrae porque las moléculas tienen dipolo permanente. Y esa atracción se llama dipolo-dipolo. A diferencia de lo que hace un momento te explicaba, ¿no? Acá eh, los dipolos no son permanentes. Acá se forma un dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo induce a la molécula polar a generar un dipolo inducido y bueno, se genera la atracción. ¿Mm? Muy bien. En orgánica se trabaja mucho con esto y fíjate, entre mayor es el peso molecular del compuesto orgánico, mayor es la intensidad de las fuerzas de dispersión del hondo. ¿Ah? Muy bien. ¿Algo más que comentar de aquí? Ujú. Bien, creo que por ahora eso sería todo. ¿Ya? Vamos entonces a cambiar acá. ¿Listo? Y bueno, haciendo ya un review, las moléculas polares solo tienen dipolo-dipolo. No, ya te expliqué en el cuadrito, ¿sí o no? Las moléculas polares, aparte del dipolo-dipolo Quison, tienen London, por eso es falso. Dos, las moléculas más polarizables tienen fuerzas de dispersión más intensas, más polarizables, ¿no? ¿Quiénes se polarizan? Las moléculas no polares, pues, ¿no? Las de London, ¿te das cuenta? ¿No? Un dipolo instantáneo induce a la formación de un dipolo a una molécula no polar. Y bueno, si se polariza más, se carga más, entonces la fuerza entre moléculas será más intensa. Y esa fuerza es la fuerza de dispersión del London, porque son moléculas no polares. Y tres, puente hidrógeno suele ser la más intensa. Sí, pues suele ser la más intensa. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Pregunta 2. Indique las proposiciones correctas. Indique las proposiciones correctas. A ver, vamos a resaltar aquí, dice correctas. La acetona, ahí está, CH3COCH3 o propanona, forma enlaces dipolo-dipolo entre sus moléculas. Bueno, lo vimos hace un momento, ¿no? Aquí está, mira, a ver. Esto es la acetona, muchachos. ¿Ya? Todo lo que dibujé aquí, ¿sí? Estos dibujitos, lo resumo así, vienen a ser un CH3,
CO, CH3. ¿Correcto? Líquido. Esto viene a ser la acetona o propanona. Esto viene a ser, pues, el famoso, el quita esmalte, ¿no? Quita esmalte, ahí está. Es la acetona o propanona es una molécula polar, ¿sí? Que presenta, pues, dipolo-dipolo, ¿no? Que es predominantemente dipolo-dipolo porque las moléculas, ojo, las moléculas son polares, dipolo-dipolo, tienen dipolo permanente, ¿ah? Esto tienen dipolo permanente, presentan dipolo-dipolo, pero también presentan, pues, London, ¿no? London, ¿sí? Entonces, acá dice, la acetona propanona forman dipolo-dipolo entre sus moléculas. Sí, señores, sí, 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 verdadero. 2, el metanol. Muy bien, vamos a la 2, a ver, vamos a la 2. Vamos a sustentar la 2. Dice el metanol. El metanol es así, muchachos. CH3, oxígeno, hidrógeno. Este es el metanol. ¿Ya? Muy bien. Pero en una muestra, pues no solamente tienes un metanol, que es líquido, tienes muchos metanoles, pues. Tienes muchos metanoles, ¿sí? Lógico, tienes muchos metanoles. ¿Ya? Vas a tener muchos metanoles, ¿de acuerdo? Muchos metanoles. ¿Está bien? Vamos a tener acá muchos metanoles. Ahí está. ¿De acuerdo? Y estas moléculas del metanol, son moléculas de tipo polar. El metanol es una molécula polar, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos son moléculas polares. Tenemos moléculas polares. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al cuadro que tenemos, si sabemos que son moléculas polares, ¿sí? Si sabemos que son moléculas polares, entonces, ¿qué cuadro, profesor? Este cuadrito, pues, ¿ya? A ver, para cuadrar, para ubicarnos bien. A ver, voy a limpiar esto. Ya está. En este cuadrito, mira, ve. Mira, ya sabemos aquí que son moléculas polares. ¿Quién son moléculas polares? El metanol. Escúchame, todos los alcoholes son moléculas polares, ¿ya? Todos los alcoholes son moléculas polares, ¿de acuerdo? Todos los alcoholes. Profesor, ¿cómo que todos los alcoholes? Los alcoholes de manera general son así, pues. ¿Cómo son los alcoholes? Los alcoholes son así, muchachos. Un grupo alquilo o H. Ese es un alcohol, ¿de acuerdo? De hecho, esto se puede escribir así. Grupo alquilo, oxígeno, hidrógeno. Esto viene a ser un alcohol, ¿de acuerdo? Todos los alcoholes son moléculas polares, ¿ya? Entonces regreso acá, mira. Y si son moléculas polares, entonces pregúntate, ¿tiene enlace OH? Si los alcoholes, ya sabemos que son polares, pregúntate, ¿tiene enlace OH? Sí tiene OH. Y si tiene OH, entonces ¿qué va a tener? Puente hidrógeno, ¿sí o no? Puente hidrógeno. Y también London, pero el que predomina es puente hidrógeno. Por lo tanto, como todos son alcoholes aquí, todos son alcoholes, y tú puedes observar que aquí está presente este enlace, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Está presente este enlace. Puedes observar que está presente este enlace aquí. Ahí está. Fíjate. Ahí está. Está presente este enlace, ¿no? Vamos a ir encerrándolo por aquí. Ahí está. Enlace oxígeno-hidrógeno, mira. Enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, como te das cuenta, está presente ese enlace. ¿Ves? OH-OH. Y fíjate acá, mira, ve. Si la molécula polar tiene enlace OH, entonces, ¿qué viene a ser? Puente hidrógeno, que es un dipolo-dipolo especial. ¿Te das cuenta? Entonces, esas moléculas polares van a presentar puente hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? O sea, el famoso pH. ¿No? Van a presentar puente hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero también presentan fuerzas de dispersión de London. También presentan dispersión de Fritz-London. De London. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en estas moléculas polares, lo que más predomina viene a ser puente hidrógeno, así como un punto bien rojo, porque esto es lo que predomina. Y lo que es así, menos intenso, viene a ser, ¿qué cosa? Dispersión de London. Entonces dice, el metanol es un líquido asociado, pero profesor, ¿qué cosa es líquido asociado? Cuando se utiliza el término líquido asociado, es referido, ¿saben para quién? Para, para los líquidos. Cuando dice líquido asociado, es referido para aquellos líquidos que tienen puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Cuando se utiliza el término líquido asociado, significa que esos líquidos tienen puente de hidrógeno.
Por lo tanto, el metanol es un líquido asociado porque tiene puente de hidrógeno. Por lo tanto, verdadero. Siguiente, el hidróxido de potasio, KOH, presenta interacciones puente hidrógeno. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Cómo sustentamos eso? ¿Mm? ¿Cómo sustentamos eso? De la siguiente manera, muchachos. A ver, el KOH es una base fuerte, ¿ya? Este KOH hidróxido de potasio viene a ser una base fuerte, ¿de acuerdo? Es una base fuerte. Y esta base fuerte esa base fuerte en agua se disocia en catión potasio y anión hidróxido. En eso se disocia. ¿De acuerdo? Entonces, el hidróxido de potasio en agua se va a disociar en catión potasio y anión hidróxido. ¿De acuerdo? Y bueno, acá no podemos hablar nosotros de interacciones puente hidrógeno, porque las interacciones puente hidrógeno se da en moléculas. Se da en moléculas, ¿correcto? Y el KOH no es una molécula. El KOH no es una molécula. ¿Ah? El KOH está formado por catión y anión, no es una molécula. ¿De acuerdo? Entonces, en los hidróxidos no hay, escúchame bien, en los hidróxidos no hay puente hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Ya? En los hidróxidos no hay puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Está bien? No hay puente hidrógeno en los hidróxidos porque no son moléculas, sino es una red cristalina de cationes y aniones. Por lo tanto, esto es falso. No olvides, ¿ah? A pesar que tenga OH, no hay puente hidrógeno porque esto no es una molécula, es una unidad fórmula que representa que, digamos, esta unidad fórmula es lo representativo de toda una estructura cristalina o una red cristalina de cationes y aniones. Por lo tanto, esto es falso. Muy bien, me pide las correctas, sería 1 y 2. 1 y 2 sería la B. Muy bien, vámonos entonces a la siguiente pregunta. Muy bien. Indique la secuencia, a ver, indique la secuencia de verdadero o falso, me piden verdadero o falso, respecto a las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Dice, eh, a ver, vamos a indicarlo por acá. Presentan mayor intensidad que los enlaces interatómicos. Muy bien, muchachos. Esto es falso. ¿Por qué? Escúchame, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo interatómico, correcto, lo interatómico, ¿sí? Lo interatómico es mayor que lo intermolecular. Intermolecular, no olvides, lo interatómico es más fuerte que lo intermolecular, ¿de acuerdo? Ya está, no lo olvides. Lo interatómico es más fuerte que, a ver, ya está. Lo interatómico es más fuerte que lo intermolecular, ¿ya? ¿Está bien? Claro, lo interior, pues, correcto. Por lo tanto, eso es falso, muchachos. Falso. 2. Se encuentran en especies químicas tales como el, mira, te está diciendo aquí lo siguiente. Te dice, las fuerzas intermoleculares se encuentran en las siguientes especies químicas. KF, NaOH, mira, de NaOH y agua. Falso, ¿sí o no? ¿Por qué es falso, muchachos? A ver, ¿por qué sería falso esa expresión? ¿Cuál es la explicación de que esa proposición sea falsa? ¿Mm? Muy bien, claro. ¿Por qué es falsa, profesor? Porque estamos hablando de fuerzas intermoleculares. Si hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de moléculas. Y el NaOH no es una molécula, ¿ya? No es una molécula, es un compuesto iónico. Recuerda que los compuestos iónicos no están formados de moléculas, ¿de acuerdo? El NaOH es un compuesto y todos los hidróxidos son compuestos iónicos, ¿ah? Por si acaso, los hidróxidos son compuestos iónicos, ¿sí? Ya está. Entonces, en los compuestos iónicos no hay la fuerza intermolecular, ¿sí? Bueno, el agua sí va a haber fuerzas intermoleculares en el agua, ¿no? Pero en el hidróxido de sodio no, porque es un compuesto iónico. El KF tampoco. ¿Por qué, profesor? Porque el KF, fluoruro de potasio, es un compuesto iónico, ¿sí? Este es un compuesto iónico, metal no metal, compuesto iónico, no hay fuerza intermolecular, compuesto iónico, no hay fuerza intermolecular. Aquí sí, como es molécula, hay fuerza intermolecular. Por lo tanto, es falso. ¿Ya?
Falso. 3. Permite explicar las propiedades físicas de las sustancias covalentes. Claro que sí, eso es cierto, eso es cierto. Justamente por las fuerzas intermoleculares podemos explicar la temperatura de ebullición, temperatura de ebullición, ¿correcto? También podemos explicar lo que viene a ser la viscosidad, ¿ya? La tensión superficial. También podemos explicar la volatilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos explicar esas propiedades físicas, ¿sí? Muy bien, entonces las fuerzas intermoleculares me permiten explicar esas propiedades. Por lo tanto, aquí le damos verdadero. 2 falsos, un verdadero, marcamos la C entonces, ¿de acuerdo? Ya está, perfecto. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Indique aquella sustancia que presente fuerzas de Keeson. Bueno, recuerda las fuerzas de Keeson. Si hablamos de las fuerzas de Keeson, a ver acá, vamos a borrarlo. Si hablamos nosotros de las fuerzas de Keeson, a ver, dime tú. ¿De qué se trata las fuerzas de Keeson? A ver, vamos. A ver, te doy las alternativas. ¿Es dipolo-dipolo? ¿Es London? ¿O es puente hidrógeno? A ver, ¿qué dices tú? Dipolo-dipolo, ¿verdad? Claro, es dipolo-dipolo, ¿ya? No lo olvides, es dipolo-dipolo, ¿de acuerdo? Es dipolo-dipolo, muchachos, claro. Keeson es dipolo-dipolo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, que quede claro que Keeson viene a ser dipolo-dipolo. Muy bien. Dice, indique aquella sustancia que presenta fuerza dipolo-dipolo o Keeson entre sus moléculas. ¿Dónde se presenta el dipolo-dipolo? Aquí está la explicación, muchachos. Miren, aquí está la explicación. ¿Dónde se presenta el dipolo-dipolo? Acá está, mira el cuadro, mira el cuadro. El dipolo-dipolo, ¿dónde se presenta? ¿Dónde? En moléculas polares. En moléculas polares encontramos el dipolo-dipolo, pero ojo, no debe tener enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, dipolo-dipolo en una molécula polar que no tenga enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, marcamos la E, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplito que desarrollé, ¿sí o no? Claro, pues, claro. Ya, tú dirás, profesor, o sea, a ver, no le entiendo. Mira, el sulfuro de hidrógeno es así de azufre enlazado con el hidrógeno. Esto se parece, muchachos, ¿ya? Te voy a saber, esto de aquí se parece mucho a la molécula del agua. Claro que sí, mira, ve. Voy a borrar acá. Y se parece a la molécula del agua, mira. ¿Eh? Y también se parece mucho a una molécula que se conoce como la molécula del hipoclorito. ¿Mira? Tiene un parecido. Ahí está, a la molécula de hipoclorito. ¿Ah? Interesante, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Y aquí, pares libres, va a tener 2 pares libres. Aquí también va a tener 2 pares libres. Recuerda que el oxígeno y el azufre pertenecen a la misma familia, ¿sí? Recuerda que el grupo 16 de la tabla, o sea, familia 6A, tenemos pues allí ah, tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, ¿cierto? Ahí está. Entonces van a tener comportamientos parecidos, pues. Ahí está. ¿Ah? Eso se llama el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Esto lo vamos a anotar. Vamos a anotar el nombre. Se llama sulfuro de hidrógeno. Ahí está. La otra molécula ya sabes que es el agua. Y la molécula que está bajito se llama em, el ácido
es un ácido, ¿ya? Hipocloroso. Ácido hipocloroso. ¿De acuerdo? Ya está. Son moléculas polares, muchachos. ¿De acuerdo? Esto vienen a ser moléculas polares. ¿Sí? Muy bien. En estas moléculas polares, perfecto. Ahora, esta es una molécula polar y tiene pues dipolo-dipolo, ¿cierto? Aquí lo voy a anotar. Esta molécula polar, son moléculas polares. ¿Ah? Esta de acá es polar, voy a anotar acá, es polar, molécula polar. Esta también es polar. Esta también es polar. Pero, aquí tiene pues dipolo-dipolo. Quison. Aquí, como tú puedes apreciar, puedes observar aquí, hay un enlace hidrógeno-oxígeno, ¿sí o no? En el agua, este es el agua, lo conoces el agua. Hay enlace hidrógeno-oxígeno y tú sabes que cuando hay ese tipo de enlace, ¿qué sucede? Acá está, mira, ve. Cuando la molécula polar tiene enlace oxígeno-hidrógeno, ¿qué cosa tiene? Puente hidrógeno, ¿sí o no? Puente hidrógeno, ¿eh? Tiene puente hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, aquí decimos, ¿dónde estás? Decimos que tiene pues puente de hidrógeno. Aquí abajo también observamos que hay este enlace, mira, ¿ves? Hay este enlace, por lo tanto también decimos que tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Listo, chicos. Una información adicional a ello. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dadas las sustancias, indique, es una pregunta interesante esta, ¿no? Acá tenemos grupo 1, grupo 2. Indique aquella que tenga la mayor temperatura de ebullición. Mayor temperatura de ebullición de cada grupo, dice, ¿no? Bueno, para esto, muchachos, vamos a hacer un grafiquito. ¿Ya? Vamos a hacer un grafiquito así, de la siguiente manera. Ya, vamos a colocar por este lado, vamos a colocar aquí la temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. Y por aquí vamos a colocar su masa molar. Masa molar, ¿ah? Masa molar. Masa molar y temperatura de ebullición. Bien, vamos a empezar, mira, por acá me voy a ordenar, fíjate. Voy a empezar por acá, ¿ya? Con la familia. am, Voy a empezar con la familia 6A o grupo 16. ¿De acuerdo? Voy a empezar por la familia 6A, 6A, grupo 16. Bueno, acá, ¿a qué elementos tenemos en la familia 6A, grupo 16? El oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro. Ya el polonio reactivo no lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos. Mira, por acá vamos a encontrar el hidruro, el agua, pues, ¿no? El agua, ¿no? El agua. Luego el otro, vamos a encontrarlo por acá. Así. Y luego va a comenzar a subir. ¿Listo? No entiendo, profe, ¿qué es eso? Ya, ahora te explico, ahora te explico. Ya está. Bien, más o menos es así, muchachos, ¿ya? Más o menos esto, vamos a cambiarle aquí el color. Este color acá, así, a ver, correcto. Acá, y vamos a moverlo así. Ahí está. ¿Ya? Vamos a colocar acá unos puntos, observa. Este punto representa pues la temperatura de ebullición ¿de quién? Del agua. Esto viene a ser la temperatura de ebullición del sulfuro de hidrógeno, la temperatura de ebullición ¿de quién? Del selenuro de hidrógeno y del telururo de hidrógeno, ¿correcto? Esas son las temperaturas de ebullición y las masas molares, ¿no? Recuerda que la masa molar del telururo de hidrógeno es mayor, pues, ¿no? Tú puedes buscar en tu tabla, determinas la masa molar de ese compuesto, es mayor. Bueno, esta es una gráfica conocida y en esta gráfica nos muestra, eh,
de que de estos cuatro compuestos, ojo, estos cuatro compuestos, acá tenemos el oxígeno, acá está el oxígeno, por acá tenemos el azufre, aquí está el azufre, selenio, selenio, ¿ah? Teluro, teluro, ¿ve? Son hidruros, ¿no? Muy bien. Observamos que el agua tiene la mayor temperatura de ebullición, ¿verdad? ¿Cuánto es la temperatura de ebullición del agua? ¿Ah? ¿Cuánto es la temperatura de ebullición del agua, muchachos? ¿Cuánto es? ¿Mm? Ahí está. ¿Cuánto es? Ah, ya, profe, es 100, ¿verdad? Claro, pues muchachos, es 100. Tú lo conoces ya, tú ya sabes, es 100. Es 100. Lo demás está debajo de eso, ¿no? Bueno, puedo buscar ya los valores tú, pero el agua le gana. La pregunta es, ¿y por qué le gana el agua? ¿Por qué le gana el agua? ¿Sabes por qué le gana el agua? Porque el agua, hace un momento te acabo de explicar que el agua, este es el agua, ¿sí o no? Esto es el agua, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Este es el agua, muchachos. El agua que tiene puente hidrógeno, ¿sí o no? ¿Sí? El agua tiene puente hidrógeno. Entonces, el agua gana porque tiene pH. O sea, tiene puente de hidrógeno, ¿correcto? Esto tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Y estos, profesor, qué tienen? ¿Son polares, sí o no? Sí, son polares. Son polares. Y tienen, pues, dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. ¿Correcto? Tienen dipolo, dipolo. Pero aparte de dipolo, dipolo, tienen London, ¿sí o no? Tienen London. ¿Sí o no, muchachos? Tienen London. ¿Ya? Aparte de dipolo, dipolo, tienen London. Profe, el agua, aparte del puente hidrógeno, ¿tiene London? Claro, también tiene London. Pero aquí el que predomina, muchachos, aquí en el agua es es el pH, pues, ¿no? Que es el puente hidrógeno. ¿De acuerdo? Este es el poderoso. ¿Ya? Este es el poderoso para el agua, ¿no? Predomina. Bien, entonces la explicación es la siguiente, ¿no? El agua tiene mayor temperatura de ebullición que los demás elementos de su familia porque tiene puente de hidrógeno, pues, porque es más intensa. Ahora, todas estas moléculas tienen dipolo-dipolo. La pregunta es, ¿por qué el teluro, ¿no? El hidruro de teluro tiene mayor temperatura de ebullición? Eso tiene que ver con la fuerza de London, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la masa molar. Ojo, ahí está la masa molar, aquí está. Fíjate, M es masa molar. A medida que aumenta la masa molar en esos compuestos, mira, azufre, selenio, teluro, que son hidruros, a medida que aumenta la masa molar, aumenta, aumenta la fuerza intermolecular, aumenta la fuerza atractiva, de manera que va generando una mayor temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Esa es la explicación. Esa es la explicación, muchachos. ¿Ya? A medida que aumenta la masa molar, aumenta la fuerza intermolecular. Pero esa fuerza intermolecular se debe específicamente a la fuerza de London. ¿Ah? Recuerda que la masa molar y la fuerza de London muchas veces van de la mano, ¿no? Porque todos tienen dipolo-dipolo. Pero debido a la masa molar, debido al tamaño, aumenta la fuerza de London, ¿no? Y eso tiene que ver con lo tan polarizable que es. Más grande, más polarizable, mayor fuerza, pues. Ahora, súmale la fuerza en London que va aumentando, más el dipolo-dipolo, pues gana, ¿no? Muy bien, algo similar va a aparecer con estos compuestos, ¿ya? Algo similar va a aparecer con esos compuestos. Bueno, yo te expliqué esto, así que eso de aquí lo voy a desaparecer. Espero que me hayas entendido muy bien. Y ahora te explico de los halógenos, ¿ya? A ver. Vamos con los halógenos, a ver. Mira, vamos entonces con los halógenos, que es de la familia 7A, ¿de acuerdo? 17, 7A. ¿Y quiénes son los halógenos? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Sí? Listo. Mira, por por acá arriba, voy a tener el HF. Luego voy a bajar y voy a tener el HCl. Luego voy a subir HBr. Y luego por acá el HI. Seguramente te dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Tendrá alguna explicación eso, muchachos? ¿Ah? ¿Qué dices tú?
¿Habrá alguna explicación a eso? Ujú. ¿Qué dices? A ver, te escucho, te escucho. Bueno, te leo, te leo. Acá está, mira, del HF, HCl, HBr y HI. Mira, ¿pareció al anterior, sí o no? Parecido, la gráfica es parecida a la anterior. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, mira, primero vamos a ubicar aquí la familia. Mira, acá está el flúor, flúor, cloro, cloro, bromo, bromo, yodo, yodo. Estamos analizando hidruros, ¿ah? No metálicos, son hidruros, no metálicos. ¿Verdad? Como te decía, esta pregunta es interesante, pues, ¿no? Ya. ¿Y por qué gana? ¿Sabes por qué gana el HF? Porque el HF tiene puente hidrógeno, pues. El HF tiene puente de hidrógeno. Claro, tiene puente hidrógeno, mira, ve. HF, mira, molécula polar, el HF es molécula polar, ¿ah? Pero tiene enlace fluorhidrógeno. Si la molécula polar tiene enlace fluorhidrógeno, ¿qué cosa es? Puente hidrógeno, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, muchachos, quiere decir que este HF tiene puente de hidrógeno, pues. Ah, profesor, con razón, claro. Entonces, este tiene puente de hidrógeno, ¿ya? Pero también tiene London, ya te dije, ya la acompañan, pero el puente de hidrógeno es poderoso, pues. Todas estas moléculas también son polares, ¿ah? Son polares, ¿ah? Solamente que este tiene puente de hidrógeno. O sea, van a tener dipolo-dipolo. Todas tienen dipolo-dipolo. También van a tener London. También va a tener London. Pero fíjate, a medida que aumenta la masa molar, mete masa molar, ¿ah? A medida que aumenta la masa molar, aumenta la temperatura de ebullición, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso que tiene que ver con la London, porque el London es proporcional a la masa molar. A mayor masa molar, decimos que hay mayor fuerza de London. Y justamente la fuerza de London influye mucho en el aumento de la temperatura de ebullición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí observamos de que a medida que aumenta la masa molar, aumenta la temperatura de ebullición, pero sigue ganando el fluoruro de hidrógeno debido a que tiene puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, dime tú, a ver aquí, ¿cómo lo ordenas? A ver, tienes que ordenarlo, pues, ¿no? No sé si está ordenado, vamos a ordenarlo aquí. A ver, ¿cómo lo ordenas? A ver, vamos, vamos. ¿Cómo ordenas acá? A ver, lo que tú vas a ordenar acá es de acuerdo a la temperatura de ebullición. ¿Cómo lo ordenas? A ver, ¿quién tiene mayor temperatura de ebullición? El HF, pero no hay HF, pues, muchachos, no hay HF. Después, ¿quién sigue? ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? El HI, ¿no? El HI, yoduro de hidrógeno, ¿sí? El yoduro de hidrógeno tiene mayor temperatura de ebullición. Luego, ¿quién sigue? El bromuro de hidrógeno, ¿correcto? Luego, ¿quién sigue? El cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? Ya está. Muy bien. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a mover este grafiquito. Lo voy a dejar por acá arriba. ¿Ya? Por aquí. Y de igual manera, muchachos, voy a analizar para el otro grupito, ¿ya? Y listo. Eso apréndetelo, por favor. Puede venir en examen de admisión. ¿Sí? Es una pregunta muy interesante. Muy bien. Y finalmente 8A. Perdón, 8A. No, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo que 8A? No, este es grupo 5A, ¿no? Grupo 5A. 5A. Grupo 15. ¿Qué elementos tenemos allí? Ah, tenemos en el grupo 5, recordemos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Muy bien. De igual manera, mi querido estudiante, mira, de igual manera, por aquí vamos a tener el NH3 arriba, luego vamos a tener por abajo el pH3 y luego va subiendo, pues, ¿no? El ASH3 y luego el SBH3. De esa manera. ¿Ya? De esa manera. Ahí está. Correcto. Muy bien. Los puntitos, ahí está, referidos a la temperatura y ebullición. Perfecto. Muy bien. Pregunto, por qué el amoníaco tiene mayor temperatura y ebullición? Ah, el amoníaco es polar, mira, ve. El amoníaco es polar y además el amoníaco, al ser polar, tiene enlace nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí o no? El amoníaco tiene enlace nitrógeno-hidrógeno. Nitrógeno-hidrógeno, mira, tiene enlace nitrógeno-hidrógeno.
Por lo tanto, si es polar y tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, tiene puente de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Tiene puente de hidrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está bien? Listo, profesor, bacán. Entonces, quiere decir que el amoníaco tiene puente de hidrógeno, pero también tiene London, ¿correcto? También tiene London, ¿ya? También tiene London. Estas moléculas son polares y van a tener dipolo-dipolo Kison, dipolo-dipolo Kison, dipolo-dipolo Kison, pero también tiene London, también tiene London. Vemos que a medida que aumenta la masa molar, a medida que aumenta la masa molar, aumenta la temperatura de ebullición. Y eso tiene que ver con London. Sí, sí, todas son moléculas polares, todas tienen dipolo-dipolo, pero aquí London juega un rol muy importante. A medida que aumenta la masa molar, aumenta London y eso influye en la temperatura de ebullición. ¿Ya? Eso influye en la temperatura de ebullición. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien, ordenamos entonces, ordenamos las temperaturas de ebullición. Temperatura de ebullición. Muy bien, ordenamos la temperatura de ebullición. Amoníaco va primero, pues no tengo amoníaco. Profe, pero acá no lo anotó, que no anoté. Ay, verdad. Nitrógeno, acá está el nitrógeno, muchachos. Fósforo, fósforo, arsénico, arsénico, antimonio, antimonio. Profe, una preguntita, no nos ha dicho el nombre, profesor. Ya, esto se llama fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto se llama amoníaco o azano, amoníaco o azano, fosfano o fosfina, arsano o arsina, estivano o estivina. ¿Ok? Listo. Bien, entonces ordenamos acá, ya ordenamos, como no hay amoníaco o azano, ya. Luego, ¿quién sigue? El mayor, el estivano, pues, ¿no? El estivano. SDH3. Luego tenemos el arsano, ahí está el arsano, o arsina. Y luego el fosfano, fosfina. Ya está. Muy bien. Muy bien. Listo. Indique aquella que tenga la mayor temperatura de ebullición. O sea, me pide mayor temperatura de ebullición, mayor temperatura de ebullición. Listo. ¿Qué marcamos entonces? La D. ¿Sí o no, muchachos? La D. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, comente, muchachos, ¿qué tal? ¿Quedó más claro que el petróleo o explicamos? A ver, comenta, por favor. Ah, ¿quedó claro, clarito? ¿O está un poco difícil esto? Comenta, por favor. ¿Ya? Ya está, listo muchachos. Ya cuando te comparta, por favor, estúdialo, ¿ya? Este es un candidato como pregunta de admisión. De hecho, cualquier estudiante no va a poder resolver ese tipo de preguntas si es que no se le ha explicado, ¿no? Este capítulo de fuerzas intermoleculares. Así que repásalo, estúdialo, ¿sí? Muy bien. No te vaya a ver, no vaya a ser que venga del agua. Acá no vino del agua, pero ya te expliqué del agua, ojo, ya te expliqué. No vaya a ser que venga del agua, ¿no? Te pongan los hidruros no metálicos de la familia Seiza y no te vayan a sorprender, pero ya te expliqué. Bueno, yo me quedo tranquilo porque ya te expliqué eso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Indique, indique en cuál de las siguientes sustancias sus moléculas se unen por puente hidrógeno. Ya, nuevamente, mi querido estudiante futuro cachimbito, escúchame. ¿Cómo se da el puente hidrógeno, muchachos? A ver, cuando la molécula es polar y tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, se da puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Pues, ¿queda claro? ¿Sí? Cuando la molécula es polar y tiene flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, puente hidrógeno, ¿de acuerdo? Ya, profe, quedó claro, clarito. Ya, chévere, ¿eh? Ya, a ver, búscale, pues, búscale. Dice, indique en cuál de las siguientes sustancias sus moléculas se unen por puente hidrógeno. A ver, ¿cuál marcarías? A ver, vamos, vamos. Sentido común. Vamos. Uy, uy, vamos. Ah, ¿qué marcarías? ¿Cuál, cuál? A ver. ¿Qué marcarías? Vamos.
¿Está de acuerdo conmigo o no? A ver. ¿Está de acuerdo conmigo que acá hay enlace nitrógeno-hidrógeno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Acá hay enlace nitrógeno-hidrógeno, ojo. ¿Ah? Profe, ¿cómo sabe usted? Mira, mira, mira. Si quieres, desarrollalo esto. Bien bacán, lo desarrollas así, mira, ve. Este es un Che3 unido al nitrógeno y el nitrógeno está unido a dos hidrógenos. ¿De acuerdo? Y aquí va a tener un par libre. ¿Ya? Y como te decía hace un momentito, aquí está el enlace, pues, ¿no? ¿Cierto? Y pregunto, ¿qué tipo de enlaces tendrá puente de hidrógeno, sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Tiene o no tiene puente de hidrógeno? Claro que sí. De tu respuesta es la C. Pero yo te voy a enseñar un secretito acá. Escúchame bien. Mira, ve, hace un momentito yo te decía, futuro cachimbito, te decía que los alcoholes es ROH, ¿sí o no? ¿Verdad? ROH. ¿Qué te había dicho de los alcoholes? Ah, te había dicho lo siguiente, ¿sí? Que los alcoholes tienen puente hidrógeno, ¿sí? ¿Cierto? Muy bien. ¿Sabes qué? Ojo, las aminas, que es R, N, así, son aminas, también tienen puente hidrógeno. ¿De acuerdo? También tienen puente de hidrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. Ahora mira, ve. Sí, aquí te voy a explicar lo otro, mira. Ya. Otro que tiene puente hidrógeno, muchachos, son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos. ¿No? Los ácidos carboxílicos es un R, así de esta manera. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ve? También tiene puente de hidrógeno. Recuerda que el puente de hidrógeno aquí lo estamos visualizando aquí en este enlace. OH. Acá también, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí también. ¿Sí? Tiene puente hidrógeno. ¿De acuerdo? Ya está. Profesor, ¿y por qué no puede ser la B? Muy bien, vamos a explicar aquí por qué no puede ser la B, muchachos. ¿Ah? Todavía tenemos espacio por acá, fíjate. Luego nosotros tenemos por acá los aldehídos. Los aldehídos. Y en los aldehídos, ojo, en los aldehídos, que es un R-CHO, ¿correcto? Así se suele escribir un R-CHO, ¿sí? Y este R-CHO en realidad se puede escribir de esta manera, pues. ¿Ah? El aldehído que es R-CHO, ¿cómo se puede escribir? A ver acá. Se puede escribir de la siguiente manera, así. ¿Ya? R-CHO se escribe así. ¿De acuerdo? Esto que acabo de escribir, ¿no? Es equivalente, es equivalente a un R-CHO. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Listo. Yo te pregunto, ¿aquí hay enlace oxígeno-hidrógeno? Dime tú. ¿Hay enlace hidrógeno-oxígeno? No hay, ¿verdad? No hay, pues. Aquí no hay. Profe, no hay. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene? Ah, esto tiene dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo, quiso. ¿Ya? Las cetonas, ¿correcto? Las cetonas, que es R, C-O-R, o dicho de otra manera, así también se puede escribir como RCOR, ¿ya? No tienen puente hidrógeno. ¿Qué tienen entonces, profesor? Tienen dipolo, dipolo. ¿De acuerdo? Tienen dipolo, dipolo. ¿Ya? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Entonces, esta molécula, ojo, esta molécula que tú estás viendo, esta molécula de acá, este es un aldehído, pues. Este es un aldehído, ¿de acuerdo? Por si acaso, el nombre de este aldehído es el formaldehído. Eso se llama el formaldehído o también llamado como metanal. Metanal o formaldehído. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Es un aldehído. Muy bien, listo. Espero haber dejado claro eso, muchachos. Continuamos. ¿Ya? Vamos entonces ahora a la pregunta número 7. La pregunta 7 dice, acerca de las sustancias benceno, acetona y peróxido de hidrógeno, indique la proposición incorrecta. ¿Ya? Muy bien. Mira, ve, al toque nomás, ¿ah?
Al toque, mira, te pregunto, dice acá, la acetona solo, dice la acetona, esta es la acetona, pues, la acetona es esto, muchachos. Este ejemplito ya te lo puse de inicio, esta es la acetona o propanona. La acetona solo tiene dipolo-dipolo. Te pregunto, ¿la acetona solo tiene dipolo-dipolo o también tiene London? ¿Qué dices tú? A ver. A ver, la acetona es polar, ¿ah? Por si acaso, ojo con esto, ¿ah? Recuerda que la acetona al ser polar va a tener dipolo-dipolo, pero también va a tener, ¿qué cosa? London, ¿sí o no? Solamente que dipolo-dipolo es más intenso que London, ¿también? Pero dice, la acetona solo tiene dipolo-dipolo, falso, pues muchachos, ¿sí o no? Porque también tiene London. Marcamos entonces la B, ¿ya? ¿Estamos? Listo, ¿de acuerdo? Ahora, por ahí me preguntaban, profesor, pero ¿quién tiene mayor temperatura y ebullición, profesor? Mira, ve, fíjate, si hablamos de temperatura y ebullición, muchachos, ustedes pueden revisar la bibliografía. El que tiene mayor temperatura y ebullición es el peróxido de hidrógeno. ¿Pero por qué, profesor? Ahorita te explico. Tiene mayor temperatura y ebullición el peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese peróxido de hidrógeno tiene mayor temperatura y ebullición. Estamos mirando por acá. Que el benceno y mayor que quién, que la propanona. ¿Pero por qué, profe? Bueno, ¿sabes por qué? Porque el peróxido de hidrógeno, muchachos, este peróxido de hidrógeno es así, mira, ve. Oxígeno, enlace oxígeno y luego enlazado al hidrógeno. Y va a tener dos pares libres. Aquí, dos pares libres aquí también. Y como tú puedes observar, tiene OH. Por lo tanto, ¿qué cosa tiene? Tiene puente de hidrógeno, ¿sí o no? Tiene puente de hidrógeno, ¿verdad? Por eso le gana. Ya, otra cosa importante acá, mira, otra cosa importante. Esta es una molécula polar. Esta es una molécula no polar. Y esta molécula es polar. O sea que esta molécula, muchachos, que es polar, va a tener dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque es una acetona, ¿sí o no? Recuerda que la acetona tiene dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? Dipolo, dipolo. Ya está. Y profesor, no se supone que el dipolo, dipolo le gana al no polar que tiene London, porque el no polar tiene London, ¿sí o no? ¿No se supone, profesor, que el dipolo, dipolo le debe ganar al London? ¿No se supone? Se esperaría, ¿no? Se esperaría que al ser dipolo, dipolo debe ganar al London. Pero hay un tema acá que debes tener en cuenta. Es la masa molar. ¿De acuerdo? Acá hay un tema de masa molar. Si tú analizas las masas molares, ojo, la masa molar del benceno, la masa molar del benceno es mayor que la masa molar de, en este caso, la acetona. La acetona. Ya está. ¿Ve? Tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, como el benceno tiene mayor masa molar que la propanona o acetona, entonces le gana. Recuerda que la fuerza de London, ojo, por eso decía yo decía en general, puente hidrógeno le gana a dipolo-dipolo y dipolo-dipolo le gana a London, pero ten cuidado con la masa molar. A ver, de repente alguien dice, pero ¿cómo sabemos la masa molar? Mire, la masa molar de, a ver, vamos a determinar la masa molar para que veas cuánto es la diferencia, pues, ¿no? A ver, para el benceno, ¿cómo se determina la masa molar del benceno? Del carbono su masa atómica es 12, del hidrógeno es 1, su masa molar ¿cuánto sale? 78, ¿verdad? Ya está. ¿Y cómo sería la masa molar de la propanona o acetona? Vamos a globalizar la fórmula. Carbono más carbono, vamos a tener aquí 2 carbonos, hidrógenos, 6 hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Ah, no, tenemos 3 carbonos, ¿no? Ya. A ver. Vamos a corregir aquí. Tenemos 3 carbonos. Pues hay 3 carbonos. Aquí puse 2. Ya está. Hay 3 carbonos
3 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Así que determinamos la masa molar entonces. Del carbono su masa atómica 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16. Y su masa molar será ¿cuánto? A ver, vamos a tener por aquí 3 por 12, 36. 36 más 6 más 16. ¿Sí? 36 más 6 más 16, tenemos 58. ¿Ve? 58. Su masa molar es 58 gramos mol. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate la masa molar, ¿no? Fíjate el tamaño, ¿no? Fíjate el tamaño, ¿ah? Grandazo, ¿sí o no? 78 a 58, ¿ah? 20 unidades más. Entonces, justamente la masa molar tiene que ver mucho con la fuerza en London. Chicos, ¿está bien? Entonces, si bien es cierto, el benceno, ese es el benceno, C6H, benceno, es una molécula no polar, pero como tiene mayor masa molar, es más grande, ¿no? A mayor masa, más grande, más pesado, entonces tiene mayor fuerza de London. Y justamente la fuerza de London le gana dipolo-dipolo. Y eso lo puedes ver, ¿no? Tú vas a encontrar aquí en los textos, vas a encontrar que pues el peróxido de hidrógeno, su temperatura de ebullición es 150 aproximadamente, del benceno 80 y de la acetona 56, creo, algo así. Y le gana, pues, ¿no? Puedes verificarlo, busca en internet temperatura de ebullición del peróxido de hidrógeno 150, del benceno 80 y de la acetona es 56 o algo así. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, si queremos pues analizar las demás alternativas, ¿no? Pero no había necesidad de analizarlo porque de frente, ¿no? La acetona tiene dos fuerzas intermoleculares, por acá solamente decía que había una. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ya llegamos a un punto más light, más suave aquí, ¿sí? Y dice, determine los estados de oxidación del fósforo, del nitrógeno y del oxígeno. Ya, rapidito nomás. A ver, vamos a determinar los estados de oxidación. Acá tengo PF3, luego por acá tengo NH3 y por acá tengo el H2O2. ¿De acuerdo? Ya está. Fíjate, escúchame, el flúor, al ser muy electronegativo, va a tener estado de oxidación -1, ¿de acuerdo? Como el flúor es muy electronegativo, su estado de oxidación será -1. ¿Ya? El hidrógeno es 1, ya sabes, el hidrógeno es 1. Muy bien. Entonces determinamos, ¿qué te parece? X, X y X. Para ello, pues multiplicamos, ¿no? 1 por X, vamos a tener acá X, 3 por -1, -3, igualamos a 0, y el valor de X es 3. Muy bien, aquí, mira, 1 por X, 3 por 1, 3, igualamos a 0, y el valor de X sale -3. Aquí, 2 por 1, 2, más 2X, igual a 0, el valor de X es -1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi querido estudiante, es 3 menos 3 menos 1. La E de éxito. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Eso está súper sencillo, ¿ya? A ver qué dice acá. La valencia. La valencia es la capacidad de combinación de un elemento. Sí. ¿El estado de oxidación indica el número de enlaces? No, para nada. Falso. El estado de oxidación es la carga real o aparente, no indica el número de enlaces. 3. ¿Los no metales solo presentan estado de oxidación negativos? No, los no metales pueden presentar estado de oxidación positivo también. Claro que sí. A ver, fíjate, el cloro puede tener estado de oxidación -1, pero también puede tener 1, 3, 5 y 7. ¿De acuerdo? 1, 3, 5 y 7. ¿Ve? Puede ser negativo o positivo, por lo tanto es falso. Bien, un verdadero con dos falsos, la C. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Determine el estado de oxidación del manganeso, fósforo y cromo. A ver, vamos a determinar entonces el estado de oxidación. Ahí está, KMnO4, por aquí. Por acá tenemos el MgH, HPO4, ¿de acuerdo? Y finalmente por acá vamos a tener el CrO4, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a corregir, muchachos. Aquí borra el 2, por favor. No debe estar el 2. Es CrO4 2 menos. Muy bien. A ver, reemplacemos. El potasio, recuerda que el potasio es de la familia 1A, por lo tanto su estado de oxidación +1. Del manganeso, no sé, del oxígeno -2.
¿Ah? No olvides que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del hidrógeno +1. ¿Ya? De la familia 1A +1 y de la familia 2A +2. Muy bien, operamos aquí, a ver, y el resultado acá, muchachos, tú opera, por favor, igualas a 0. ¿Cómo que igual a 0, profe? Ya, tienes que hacer esto, pues mira, ve. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿ah? 1 por 1, 1 por X y 4 por -2. 1 por 1 más 1 por X y más 4 por -2 -8 igualas a 0, principio de electroneutralidad, y el valor de X resulta ser 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. A ver, siguiente. Magnesio. El magnesio pertenece a la familia 2A. Por lo tanto, su carga +2. Hidrógeno es 1. Oxígeno -2. Fósforo X. Operamos 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, 1 por X, 1 por X, X, y 4 por -2, -8, igual a 0. ¿Cuánto vale X? 5, ¿verdad? 5, correcto. ¿Ah? Muy bien, nos faltaría uno, pues, este cromato. Vamos al cromato entonces. A ver, cromo desconocido, oxígeno, oxígeno -2. Operamos 1 por X, X, 4 por -2, -8, igual, ahora ya no es igual a 0 ya. ¿Por qué, profesor? Porque como es un ion, se iguala a la carga, ¿de acuerdo? Cuando es un ion, se iguala a la carga. O sea, le igualamos a -2 y el valor de X sale 6. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos los resultados. 7, ¿de acuerdo? 7 por acá, 5 y 6. Cuando es un ion, se iguala a la carga. Por lo tanto, marcamos pues 7, 5 y 6. 7, 5 y 6. A ver, buscamos 7, 5 y 6. La A. ¿De acuerdo? Marcamos la A. ¿Da? Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 11. Señale cuál de los siguientes compuestos presenta un elemento pentavalente. Pentavalente. Muy bien, marcamos la E, muchachos. ¿Por qué la E, profe? Porque mira. Mira, potasio, bromo y 3 oxígenos. Opera, mira. Potasio, familia 1A. Si es familia 1A, tiene estado de oxidación +1 y el oxígeno -2. Así que operamos. Aquí vamos a tener 1, este va a ser X, de hecho, más X, -6, ¿verdad? Todo lo igualamos a 0 y el valor de X sale 5. Y ese 5 tiene que ver con pentavalente. Recuerda que pentavalente es 5, pues. ¿Da? Listo. Pregunta 12. Indique, ¿te das cuenta que estas preguntas son más suaves, no? Claro, pues es que fuerza intermolecular es otro nivel, ¿no? Ya, dice, indique la relación nombre-fórmula incorrecta, dice. Nombre, fórmula incorrecta. La respuesta, muchachos, es la C. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la C? ¿Por qué la C? Por la siguiente razón, muchachos. Aquí te explico, mira, rapidito nomás. El níquel, muchachos, el níquel tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. El menor, sufijo oso, y el mayor, sufijo ico. Muy bien, listo. Vamos a formular con el oso. ¿Por qué con el oso? Porque acá me dice níquel oso, pues voy a utilizar el oso. ¿Qué te parece? Ahí está. Y para formular, escribes primero el níquel con carga +2 y el oxígeno con -2. Cruzas, y el resultado va a ser Ni2O2. Simplificas, ¿de acuerdo? Acá simplificamos, ¿sí? Y nos quedaría, luego de simplificar, nos va a quedar NiO. Y justamente no coincide con la fórmula, por eso es lo incorrecto, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya está, porque dice fórmula incorrecta. Ya tú compruebas lo demás, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya tú compruebas lo que falta. Ok, 13. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? Dice. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? Por si acaso los óxidos ácidos, ¿ya? También se les llama los famosos
Los óxidos ácidos también se le llama como anhídridos, ¿no? Anhídridos o anhídridos también le dice. Ya está. Marcamos cuál anhídrido. Este de acá, pues. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, 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 mira. Mira, el azufre tiene estado de oxidación 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora mira, ve, fíjate esto. Eh, Cuando hay 3 estados de oxidación, el menor es prefijo hipo y sufijo oso. Luego por acá el oso y el mayor el ico. Eso cuando hay 3. Bueno, ¿qué te parece si trabajamos con el oso? A ver, si yo trabajo con el oso, ¿ya? Formulo azufre 4 más, oxígeno 2 menos. Recuerda que esto se llama el ion óxido, así se llama, el ion óxido. Y lo que voy a hacer aquí es cruzar, cruzo, correcto, cruzo. Y el resultado sería S2 o 4. Simplifico y me va a quedar SO2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál va a ser el nombre? Recuerda que el azufre es un no metal, pues. ¿Sí o no? Este azufre es un no metal. Como el azufre es un no metal, ojo, un no metal con oxígeno, ¿qué cosa forma? Un anhidrido. ¿De acuerdo? Por eso que marco el SO2. ¿Ya? Listo. Muy bien. Respecto a los siguientes compuestos, dice, señale cuántos son básicos y cuántos son ácidos. Los básicos lo identificas rápidamente, los ácidos, perdón, porque tiene un no metal y oxígeno. Y los básicos es metal y oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a señalar, a ver, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno. Y por acá, no metal y oxígeno, a ver por acá, a ver, vamos a ver, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno, no metal y oxígeno, no metal. Entonces tendremos 3 3, ¿sí o no? 3 3. Marcamos la D. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 16. Indique cuál de los siguientes óxidos no se encuentren con su nombre correcto, dice. Con su nombre correcto. Dice, no se encuentra, óxidos no se encuentra con su nombre correcto. Marcamos la E. ¿Por qué, profesor? Porque la E, muchachos, en la alternativa E, ¿ya? Tenemos el F2O3. Y esto tiene varios nombres, ¿Cuáles son los nombres de este compuesto? Mira, el primer nombre que le podemos dar viene a ser, según la nomenclatura sistemática, viene a ser trióxido de dihierro. Es el primero, no, trióxido de dihierro. El otro es óxido de hierro, 3 en romanos. ¿De dónde sale ese 3? Ese 3 lo determinas, bueno, ese 3 viene a ser el estado de oxidación del hierro, pues. ¿Y cómo salió ese 3? ¿No? De repente tú dices, ¿y cómo sale ese 3? Fácil. Recuerda que el oxígeno es -2 y tú hallas este X. Ese X te va a salir 3. Lo determinas, te sale 3. Y ese 3 se escribe en romanos. ¿De acuerdo? Es el estado de oxidación del hierro. Y finalmente, recordemos nosotros que el hierro tiene 2 estados de oxidación. 2 y 3. El menor, sufijo oso, y el mayor, sufijo ico. Como trabaja con 3, entonces 3 es ico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el nombre va a ser óxido férrico. Óxido férrico. Óxido férrico. ¿De acuerdo? Óxido férrico. Y bueno, acá dice, mira, trióxido férrico, pues no, por eso es incorrecto. Dice trióxido férrico, por eso es incorrecto. ¿Ya? Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado entonces ya a la parte final. Muchísimas gracias por acompañarme en esta clase de fin de semana. Bueno, ya sábado, el día de hoy. Gracias por estar aquí, cuídate mucho, nos vemos. Un saludo a tu mamita, abraza a la mañana y mímala en todo lo que puedas. Que Dios te bendiga, nos vemos.